Sea lo primero señalar que la expropiación es esa extinción que se decreta del derecho de dominio que tenga un particular sobre un bien por motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador. En ese trámite de la expropiación intervienen posiblemente todas las tres ramas del poder público cuando quiera que interviene la rama judicial. En primer término, el legislador define los motivos de utilidad pública e interés social para que se decrete la expropiación. El Ejecutivo decreta la expropiación mediante un acto administrativo y si el particular se resiste a entregar el bien, viene este proceso de expropiación. Por supuesto, si un particular al que le expropien un bien no se resiste a entregar el bien, pues no hay necesidad de adelantar ningún proceso de expropiación. ¿Ante quién se adelanta este proceso de expropiación? Ante el juez civil del circuito, del lugar donde se encuentra el bien, y es importante entonces señalar quién está legitimado para formular esta demanda. Para formular esta demanda está legitimado la nación, la entidad territorial o el ente público en cuyo favor, en cuyo lugar se encuentre, en cuyo favor esté la expropiación del bien. Desde el punto de vista pasivo, la demanda se puede dirigir contra los titulares de derechos reales, bien sean principales o accesorios. Si el bien que se va a expropiar se encuentra en un litigio, la demanda se debe dirigir contra las personas que están enfrentadas en ese litigio. También la demanda se debe dirigir contra aquellos tenedores del bien. Si, por ejemplo, el bien que se va a expropiar pertenece a X y además de eso está arrendado a Z, pues la demanda debe dirigirse contra X como propietario del bien y contra Z. Y si además el inmueble soporta una garantía hipotecaria en favor de un banco, pues hay que dirigir la demanda además contra ese banco. En este proceso expresamente quedó prohibida o excluida la posibilidad o la obligación de tener que hacer una conciliación extrajudicial en derecho como requisito previo de procedibilidad, de manera que se puede acudir directamente. Entre otras cosas, porque en este proceso que generalmente busca la expropiación de bienes inmuebles, cuando el juez admite la demanda, también va a decretar oficiosamente la inscripción de esa demanda en el folio de matrícula inmobiliaria, lo cual hace que no haya necesidad de adelantar la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. La demanda con la que se promueva este proceso debe tener pues, los hechos constitutivos de la expropiación y en materia de anexos debe acompañar, por supuesto, la resolución expedida por el Ejecutivo con base en la cual se decretó la expropiación. Esa copia debe ser auténtica y debe venir además con la constancia de que está notificada y que está ejecutoriada. Además, el demandante que presenta esta demanda debe acompañar un dictamen pericial, es decir, la entidad pública que formula esta demanda tiene que presentar un dictamen pericial que dé cuenta del valor del bien, lo que tiene pues obviamente importancia para los fines de adelantar la eventual consignación posterior. El juez admite, inadmite o rechaza la demanda, pero si admite la demanda y se trata de la expropiación de un bien inmueble, entonces debe decretar la inscripción de la demanda. Admitida la demanda, el juez ordena la notificación al demandado para que se pronuncie dentro de los 3 días siguientes, pero ese demandado en este proceso tiene la peculiaridad de que no puede formular ningún tipo de excepción. Jamás puede formular excepciones. Y entonces la pregunta que se hace cualquier desprevenida persona es, ¿y entonces para qué citan a una persona que no tiene la posibilidad de formular excepciones? La razón de ser es obviamente que el proceso no se puede adelantar en ausencia de él, pero además, ¿por qué no puede formular excepciones? Porque esa persona a la que le han expropiado el bien ha tenido la oportunidad durante la fase administrativa adelantada ante el Ejecutivo de interponer las acciones respectivas, no solamente ejercitar la vía gubernativa de los recursos, sino además tiene la posibilidad de demandar el acto con base en el cual se decretó la expropiación ante la jurisdicción contenciosa. De manera que por eso es que aquí no tiene la posibilidad de formular excepciones.
Una vez que se ha vencido el término y si se ha acompañado el dictamen, como se ha acompañado el dictamen pericial y se ha corrido traslado al demandado, es posible que el demandado haya pedido que se realice la audiencia para controvertir ese dictamen o que haya aportado un nuevo dictamen. En ese evento, entonces, tendrá que convocarse a una audiencia en la cual tanto el juez como las partes van a tener la oportunidad de interrogar suficientemente a los peritos o al perito, según el caso, para los fines de formarse una idea acerca del valor del bien. Entonces, surtido esta fase, el paso siguiente es que el juez dicte sentencia. Si el juez va a coger las pretensiones, dicta sentencia decretando la expropiación y ordenando que la entidad demandante consigne la suma de dinero que corresponda al valor del bien a expropiar. De manera que aquí en la sentencia se ordena la expropiación y además de ordenarse la expropiación, se le impone a la entidad la carga de consignar la suma de dinero que corresponde al avalúo del bien, al monto que se haya establecido en el proceso como valor del bien. Y entonces esa entidad debe consignar el valor de esa indemnización oportunamente, y si no lo hace, entonces el camino que toma el proceso es bastante sui generis, porque en ese evento, si no se ha consignado, entonces se libra un mandamiento de pago en contra de la entidad sin que el proceso se convierta en un proceso ejecutivo. Simplemente se libra un mandamiento de pago ordenándole a la entidad que consigne ese dinero. No se van a dictar nuevas sentencias ni se va a adelantar un proceso ejecutivo, sino simplemente eso. El juzgado le ordena a la entidad pagar la suma de dinero correspondiente a la respectiva indemnización. Y una vez pagada la indemnización, consignado ese dinero, viene el pago a los afectados con la expropiación de esa indemnización. ¿Cómo se hace ese pago? ¿En qué momento se hace? Lo primero es que tiene que haberse consignado por la entidad. Luego de eso tiene que estar registrada la sentencia si es que está sujeta a registro, porque pueden expropiarse, por ejemplo, bienes muebles, en cuyo caso no estarían sujetos a registro. Y una vez que esté consignado y que esté registrada la sentencia, en ese evento el juez puede proceder a entregar el dinero correspondiente a la indemnización. ¿A quién se le entrega? Pues obviamente al demandado. Ahora bien, si el bien bien que se expropió, estaba involucrado en un proceso, el juez no le da ese dinero al demandado, sino que ordena que se remita al proceso donde estaba embargado o afectado el bien con una medida cautelar. Si el bien soporta una garantía hipotecaria o prendaria, pues entonces no se le entregará el dinero al demandado porque hay que proteger el acreedor hipotecario o prendario. Si el bien estuviese sujeto a una condición resolutoria, por ejemplo, el juez no le va a entregar ese dinero al demandado a menos que él preste una caución que garantice que en el evento de cumplirse la condición resolutoria, él estará dispuesto a responder por el dinero que le haya sido entregado. Entonces, esa entrega es la que se hace de manera definitiva, contraria a la entrega provisional que se hace en cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso, desde que se presente la demanda, la entidad demandante puede pedir que le entreguen provisionalmente el bien, siempre y cuando consigne el mismo valor del avalúo que ha aportado como dictamen pericial a la demanda. En ese evento, la entidad pública tiene derecho a pedir que le entreguen el respectivo bien. Ahora bien, si le entregan el bien y luego resulta que la sentencia no decreta la expropiación, pues hay que restablecer a ese demandado en la tenencia y posesión del bien. Y si eso ya no es posible, porque por ejemplo el bien hubiese sido dedicado a una gran obra y ya no es posible echar para atrás, entonces esa persona debe formular un incidente para reclamar los respectivos perjuicios. Este incidente no está sujeto al término de caducidad de los demás incidentes para reclamar perjuicios. ¿Por qué? Porque la indemnización siempre es
la expropiación siempre es con indemnización previa y entonces no podría decirse que la entidad se libera de pagar si al afectado se le vence el término para formular un incidente. Bien, esas son las reglas generales del proceso de expropiación. Hay otros procesos de expropiación que en la práctica no tienen mucha audiencia. Uno es el proceso de expropiación que se adelanta por la Agencia Nacional de Tierras cuando se trate de conseguir inmuebles para destinarlos a programas de reforma agraria. Este es un proceso que se adelanta exclusivamente ante la jurisdicción contenciosa, ante esa jurisdicción, lo cual es un beneficio porque como ese juez es también el competente para conocer de la legalidad del acto administrativo que decretó la expropiación, entonces aquí no existe la posibilidad de que haya que formular una demanda separada para contravertir la legalidad del acto, porque ese juez va a conocer no solamente de la expropiación, sino eventual de la legalidad o no del acto que decretó la expropiación. El otro proceso de expropiación que se da de vez en cuando, que tiene alguna importancia y es útil decirlo, es la expropiación que se puede decretar para los fines de la actividad minera o para la explotación de hidrocarburos. Recuerden que la misma situación se predica cuando puede decretarse una servidumbre para que el titular de un derecho minero o para el titular de una concesión de hidrocarburos pueda adelantar trabajos de exploración y explotación. Pero si no es suficiente la servidumbre, el camino es el de la expropiación, en cuyo caso se acude también al juez civil de circuito. El otro proceso especial que es nuevo en la legislación es el proceso monitorio. Sea útil decir y recordar que el proceso monitorio, que tiene por objeto requerir a un deudor para que pague una prestación cuyas características vamos a ver cuáles son, ese proceso, a pesar de que tiene ese propósito de requerir al deudor, no es un proceso ejecutivo. Este es un proceso declarativo. El proceso no existía entre nosotros, fue introducido en el Código General del Proceso. Es un proceso que ya existe en varias legislaciones, en la Argentina, por ejemplo, en el Uruguay, en España, donde ha dado fantásticos resultados, según dicen los abogados de esos lugares. El proceso monitorio tiene por objeto permitirle al acreedor de una relación dineraria de mínima cuantía que provenga de una obligación exigible derivada de un contrato, pero que no tiene título ejecutivo, requerir a su deudor para que ese deudor proceda al pago. Entonces, la característica de este proceso es, en primer lugar, es un procedimiento que tiene un acreedor que está despojado de título ejecutivo para requerir a un deudor siempre que lo que el deudor le deba sea una acreencia dineraria, o sea que aquí no se pueden venir a reclamar el pago de obligaciones diferentes de dinero. Lo segundo, esa obligación dineraria debe provenir de una relación contractual. Si, por ejemplo, una persona mandó a arreglar el carro y no le ha pagado al mecánico, el mecánico eventualmente podría iniciar este proceso. Pero si Pedro va por la calle y lo atropella un carro y le causa daños, Pedro no podría formular una demanda porque el origen de esa obligación no sería una relación contractual, sino extracontractual. Y la otra característica es la de que esa obligación, para poderla cumplir, no esté sujeta al cumplimiento de una condición por parte del demandante. Es decir, que el demandante, para poder exigir el pago de esa prestación, no tenga a su cargo otra prestación. Bien, entonces ese es el objetivo del proceso monitorio. Como se ve, este es un proceso que está concebido para que los pequeños acreedores puedan tener un procedimiento fácil, expedito. Esto no está para las grandes controversias, es para asuntos menores, para empresarios que tienen pues asuntos de menor entidad. Por ejemplo, el tendero
donde va diariamente una persona a pedirle que le dé manteca, que le dé leche, que le dé aguardiente, etc., ese señor va llevando una lista y si no le pagan, un buen día decide adelantar un proceso para cobrarle a esa persona. Ese es el proceso monitorio que está al servicio de esas personas. El proceso se adelanta ante el juez civil municipal del lugar donde deba cumplirse la obligación. Y en este evento, entonces, el demandante presenta su demanda, haciendo mención de todos y cada uno de esos requisitos, de dónde proviene la obligación, que es de mínima cuantía, que no tiene título ejecutivo, etcétera, etcétera. El juez, si la demanda viene en forma, admite y ordena notificar, dándole un traslado de 10 días al demandado para que ese demandado se pronuncie. ¿Cuáles son las posturas que el demandado puede asumir una vez que es notificado? El demandado puede asumir una de 3 posturas. O paga la prestación, en cuyo caso el juez dicta providencia con base en la cual se declara extinguida la obligación y el asunto termina. La otra postura es que el demandado no conteste, ignore por completo el requerimiento, en cuyo caso esa actitud de menosprecio por la justicia se traduce en que el juez dicta una sentencia en contra del demandado, declarándolo deudor de la cantidad que está reclamando el acreedor. La tercera postura que puede asumir el demandado es dar unas señales o explicaciones de por qué considera que no debe ese dinero. Formula unas excepciones, para decirlo pues en términos del derecho procesal. Hay una postura razonada de oponerse a ese requerimiento que le está haciendo el juez para que pague. En ese evento, entonces, como quiera que la actitud del demandado es de una rebeldía aparentemente justificada, ese proceso se convierte en un proceso verbal. Y de allí en adelante el proceso será un proceso verbal, por supuesto verbal sumario, porque es un proceso de única instancia. Este es un proceso que está concebido para que tenga el menor número de dificultades y de trámites. Por eso en este proceso no se admite la intervención de terceros. Aquí no es posible la coadyuvancia, por ejemplo. No es de recibo esa petición y si alguien se llega a presentar a coadyuvar al demandante o al demandado, el juez debe rechazar esa intervención. Tampoco es posible formular excepciones previas. Están proscritas de este proceso. En tercer lugar, tampoco es viable la formulación de demanda de reconvención. En cuarto lugar, está prohibido el emplazamiento del demandado y designarle curador ad litem, es decir, a ese demandado hay que notificarlo en forma personal. Y las medidas cautelares pues son aquellas que se pueden decretar en cualquier proceso declarativo. Una inquietud final frente a esto, que no ha resuelto ni la doctrina ni la jurisprudencia, es el de si para acudir a este proceso es necesario cumplir con el requisito de la convocatoria de la audiencia extrajudicial en derecho. Si se miran exegéticamente las normas, habría que concluir que para poder formular esta demanda el acreedor tiene que adelantar previamente una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, por la sencilla razón de que se olvidó excluir este proceso de esos trámites que están a salvo de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Yo personalmente creo que pensando en el sentido teleológico del proceso y de la norma, este trámite que es inmediato, que es expedito, que es rapidísimo, no está sujeto a la carga de tener que adelantar la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Sería un contrasentido que este proceso breve y sumario se viese entorpecido por virtud de tener que adelantar una audiencia que no tiene sentido, además porque en este proceso puede darse la posibilidad de conciliación. ¿Cuáles son los retos que enfrenta en la actualidad un abogado? El primer reto, el de estar preparado, conocer bien la ley. Lo segundo, estar dispuesto a conocer las tecnologías modernas. Un abogado que no tenga acceso a las fuentes de información que hoy ofrece este mundo avanzado está
desactualizado por completo. Ese reto es muy importante. Y el otro reto es el de ejercer con serenidad. La profesión tiene días de angustia y tiene días de mucha alegría, pero esos días de angustia no pueden convertirse en los determinantes para que un abogado se derrumbe. Un abogado tiene que tener una epidermis que le permita recibir los triunfos con tranquilidad y recibir las derrotas con ecuanimidad. ¿Y los días de angustia son los más o los menos? Pues eso depende en cada caso. Yo tengo que decir que conmigo la profesión ha sido muy agradecida. Pues claro que como todos los abogados tenemos sucesos buenos y malos, pero en la balanza yo me considero que me ha ido mejor de lo que en otras ocasiones me ha ido peor.